Momento de especiales en la cuarta pared. Hoy, Natalia Stanchi te invita a recorrer la historia del rock nacional. Comienza el especial de música en la cuarta pared. Bueno, y una de las cosas que inauguramos esta cuarta temporada del programa son especiales. Una vez por mes van a venir distintas especialistas. Hoy tenemos a la primera, tenemos a la Negra, que va a ser el especial de música, va a contarnos un poco la historia del rock nacional, Nati. Buenos días, buenas tardes, mejor dicho, tardes. Chicos, ¿cómo les va? Muy lindo el programa, ¿eh? ¿Sí? Estuvo ¿Se escucha muy bien de divertido. afuera? Se escucha bien, para el próximo lunes quiero Géminis. Sí, Dale. me olvidé hoy. Dale. Pero está perfecto, mucho horóscopo si no, y yo vengo para otra cosa, vengo, como dijiste vos, para el rock nacional. Van a ver que se va a hacer muy difícil resumir la historia del rock nacional a lo largo de cada mes porque es inmensa, somos muy ricos en música, pero vamos a intentar hacer lo posible. Les voy a dar un breve pantallazo y vamos a irnos con diferentes bandas que marcaron la historia del rock nacional. Para contarte la historia, sí o sí tenemos que empezar en la década del 60, acá en Argentina, más que nada en la segunda mitad, cuando se empieza esta corriente musical que en sus inicios se enfrentaba más que nada a los productos comerciales, a los sellos discográficos multinacionales, y empieza, como dije, en la segunda mitad de los 60, grupos diferentes, más bandas under, relacionadas con el ámbito intelectual y bohemio. No tenía nombre todavía este género, para que se den una idea. Se empezó a hablar de música beat, después se habla de música progresiva, y después se llega al término rock nacional, porque es algo que, te repito, no existía en ningún lado. Si queremos hablar más o menos de diferentes grupos que empiezan a marcar la historia del rock, tenemos que hablar de Los Gatos, de Manal, de Los Abuelos de la Nada, de Almendra con el Flaco Spinetta, como verán, Pescado Rabioso. Son todos grupos que marcan por lo que dije antes, algo que no existía. Son todos diferentes entre sí, comparten muy pocas características, pero sin embargo sí comparten el hecho de hacer algo nuevo y hacer algo que nadie había hecho hasta el momento. En el 60 entonces empiezan... Con la balsa. Con la balsa, por supuesto. Entonces ahí en el 60 es cuando empiezan las primeras películas relacionadas al rock, los primeros programas, los primeros festivales, todas cosas que no existían en nuestro país. Suena entonces de fondo uno de los éxitos de la primera banda que te nombro en el día de hoy, que es Los Gatos. Se forma en el año 67, provenía de una primera banda que se llamó Los Gatos Salvajes y fue la primera banda en componer temas íntegramente propios. Todo el contenido era de Los Gatos y esto es algo a destacar. El equipo, brevemente, compuesto por Kai como guitarrista, Lito Nevia en las primeras voces y armónica, Ciro Fogliata en los teclados y en el órgano, Alejandro Tot en el bajo y Oscar Moro en la batería. Los Gatos empiezan a armar un triángulo en la capital federal, en el barrio La Cueva, en el bar La Cueva, muy conocido, muy importante en la historia del rock, porque muchos músicos se presentan acá, Plaza Francia y el Instituto Di Tella. Dentro de ese triángulo se presentan casi todos los fines de semana, y recordemos que esto es muy importante porque es una época en la que no hay Facebook, no hay eventos, no hay internet. Esta era la manera de hacerse conocidos, presentarse sin parar en un lugar y empezar a crearte tu propio público que en algún momento te vaya a seguir y se generen los famosos fans, ¿no? Que hoy tal vez es un poco más fácil, me atrevo a decir. También, Nati, a favor tenían la industria discográfica, que hoy por hoy los artistas la luchan y la pelean más por ese tema de no poder vender discos. Totalmente. Bueno, te corrijo, cassette estamos hablando en ese momento. Cassette. Ni siquiera disco, así que imagínate. La balsa, entonces, si no conocías Los Gatos, igual la balsa la conocés porque es icónica, y no solo de Los Gatos, sino que marca realmente un antes y un después en el rock nacional. Para muchos es el tema que fundó el rock nacional como lo conocemos. Claramente. Fue probablemente el primer gran hit. Fue el primer gran hit, rock nacional. Fue el tema del verano en el año 67-68, y esto de verdad marca un antes y un después, más que nada porque no había temas en español que sean temas del verano, no existían. Se venían los Rolling Stones, se venían los Beatles, pero no había... ¿No existía Clavo que te clavo la sombrilla? No existía el tema del verano argentino, entonces que suene en la radio La Balsa marca un antes y un después en la historia de la música, sin duda. En el año 68 hay una breve separación de Los Gatos que se vuelven a juntar un año después, pero con una diferencia importantísima, que es que el guitarrista pasa a ser nada más y nada menos que Papo.
Totalmente. Te juro que te lo estaba por nombrar. Sí, viene Pocos la historia. saben esto, que Papo formó parte de Los Gatos. Pocos lo saben. Papo formó parte de Los Gatos y no solo eso, sino que influyó mucho en la música de Los Gatos. Él llega para el cuarto y el quinto álbum y se nota mucho la influencia que tuvo este músico, se nota lo fuerte que pisó y los discos empezaron a tener una onda más rockera, más rock pesado, que era particularmente lo que a él le gustaba y lo que después vemos como solista. Y de hecho esta diferencia entre criterios musicales es la que hace que Papo se empiece a alejar. Ya en el sexto álbum, Papo elige la carrera de solista y Los Gatos lo abandonan a él, empiezan a separarse, ya delineando igualmente la separación de Los Gatos que ocurre en el año 80. Estaban terminando de grabar un disco y ya se produce la separación definitiva, el sexto disco ya sin Papo. Sí. Y hay que recalcar los jóvenes que eran. Por ejemplo, Papo cuando entró a Los Gatos no llegaba a los 20 años. Sí. Y es increíble en esa época los músicos, la cantidad de cosas que lograban en tan poco tiempo y a tan corta edad, ¿no? Porque Totalmente. todos Los Gatos menos de 20 años y llegan por el sexto disco. Totalmente, Una sexto locura. disco. Y un dato de color para cerrar con Los Gatos, 50 años se cumplen de la balsa ya en este 2017. Y miren Mirá vos. lo conocida que es la canción, histórica. Pero pasa entonces la primera banda fundacional del rock argentino con La Balsa y me voy a otra banda muy importante también, liderada por un ícono muy importante también, que es Los Abuelos de la Nada. Fundada por Miguel Abuelo en el año 67 también, pertenecían a esta onda musical de la segunda mitad de los 60. Muchas personalidades pasaron por Los Abuelos de la Nada, incluso Papo Napolitano también estuvo presente en algunas presentaciones. Papo estuvo en todas. Papo estuvo Totalmente. en todos Un lados, y fundada en el año 67, sin embargo, su popularidad se alcanza más que nada en los 80, cuando ya llegó a la escena Andrés Calamaro en los teclados. Ahí disparan como banda, alternando, mejor dicho, a lo largo de toda la carrera diferentes estilos musicales, mezclaron rock con pop, y fueron uno de los pioneros en un estilo musical que se llama New Wave, Nueva Ola, Claro. que mezcla un poco del rock, un poco del pop y un poco a veces de funk. Esto que les digo hoy en día no es noticia, ¿no? Pero yo les repito que Los Abuelos de la Nada crean un estilo de música Acá en en ese Argentina. momento. Nadie lo había hecho y nadie lo había hecho en español. Se crean entonces en el año 67, más o menos en el año 71 ocurre una separación, el primer quiebre de Los Abuelos, cuando Miguel Abuelo se va a vivir a Francia. Tiene unos años como solista en Francia con Miguel Abuelo y Nada. En el año 75 saca su disco. Y cuando vuelve a la Argentina, se casa, tiene un hijo, vuelve con una familia, ahí se produce el reencuentro de Los Abuelos de la Nada y se produce lo que me gusta llamarle la época dorada de ellos, La ¿no? que todos recuerdan. La que todos recordamos, la de Costumbres Argentinas, la de Himno de mi Corazón. 1000 horas, lo que está sonando ahora. Lo que está sonando, y es precisamente en esta etapa en la que aparece en escena Andrés Calamaro. Llega proveniente de otro grupo en el que él pertenecía, Raíces. Lo recomienda a Andrés Calamaro, por ejemplo, a Alejandro Lerner. Él lo habían convocado para los teclados y dice que no, que él quería ser solista. Les recomienda a Andrés Calamaro. Casi que te diría que no que entra por la puerta de atrás, pero más o menos, porque Miguel Abuelo quería a otro, quería a Juan del Barrio, que es un tecladista también muy talentoso del rock nacional, pero ya lo tenía otro grande que era Spinetta. Ya pertenecía a Spinetta está. Jade. Y queda entonces Andrés Calamaro en los teclados para esta etapa dorada. Y no solo se suma a Calamaro, sino que en el año 82, el productor del primer disco de Los Abuelos de la Nada es nada más y nada menos que Charly García. Él produce el primer álbum homónimo, se llama Los Abuelos de la Nada, y dan un gran recital, dos grandes recitales, mejor dicho, en el Teatro Coliseo a fines del 82, con todos hits, uno mejor que el otro, mejor rankeados imposible. Los Abuelos de la Nada le empiezan a romper en esta etapa, que lamentablemente culmina con la muerte de Miguel Abuelo en el año 88 y se da por finalizada esta banda de Los Abuelos de la Nada, que podemos destacar y probablemente hablemos en un futuro es de Andrés Calamaro. Totalmente. Bueno, antes de seguir y de pasar una canción obviamente de Los Abuelos de la Nada, voy a mandarle un beso a Anaí, que me acaba de mandar un mensaje, a Susana, Graciela, Elizabeth, Gladys, Lucero, que también está escuchando el programa. Hay mucha gente, muchos mensajes, gracias. Nos vamos entonces a escuchar un clásico de Los Abuelos de la Nada, Costumbres Argentinas. Dale.
bien, y entonces, ¿cómo seguía la cosa esta del rock nacional después de hacer poco acá adentro? Sigue la historia y voy a nombrar a otra banda que no se puede dejar de lado, una agrupación musical histórica también, formada en el año 67, sumado a Los Abuelos, sumado a Los Gatos, llega Almendra, liderada por un clásico también, por un genio, que es Luis Alberto Spinetta, que estaba en la guitarra y en la voz, Edelmiro Molinari en la guitarra y en los coros, Emilio Del Guercio en el bajo y Rodolfo García en la batería. Junto a Manal, a Los Gatos, a las bandas que acabo de nombrar también, es considerado otro de los grupos fundacionales del rock. Estaba lista ya a principios de los 67, pero Rodolfo García fue convocado al servicio militar. Esto demora la salida de la banda, que concordaba todo con la salida de la balsa también de Los Gatos. O sea, hubiera sido una de las competencias que hubieran tenido Los Gatos, que estuvieron solos por un tiempo en el escenario musical debido a este percance. Tienen muchos singles, entre ellos el que escuchamos ahora, que es Muchacha Ojos de Papel. Me va a hacer llorar este Clásico tema, me estoy histórico. emocionando, te lo pido. Pero entonces eso quiere decir que Almendra fue totalmente contemporáneo a Los Gatos, pero Totalmente. por cuestiones de azar de la vida del tiempo, tardaron un poco más en hacerse a conocer. Tardaron un año igualmente, podría haber sido peor, pero es Sí. un año clave en el que Los Gatos tienen un hit del verano y ellos no. Pero bueno, Claro. después tenemos este tema que estamos escuchando ahora, ¿no? Que Como- seguimos recordando está. 50 años después. Ya está. Totalmente, que tal vez muchos aluden solamente a Spinetta. En realidad es un tema de Almendra, escrita obviamente por el flaco Spinetta, y por eso él la reproduce no solo como solista, sino en otros grupos que él tuvo también. Y con esa voz tan característica. Totalmente, con esa voz tan característica como decís. Una curiosidad de Almendra que hoy nos parece totalmente normal, pero ellos realizaron 2 videoclips para la canción Campos Verdes y El Mundo Entre las Manos. Y es uno de los primeros videoclips que existen en la historia de la Argentina. ¿De qué año es ese videoclip? No sabría decirte, pero estamos más o menos Pero- rondando en el año 70-71. Y junto con un tema de Los Gatos también, les comento, es uno de los primeros que hay. Entonces pensemos lo normal que es para nosotros ahora encontrar un videoclip y lo difícil, caro y único que fue en ese tendría. momento, claro. Único, claro. Estaba que hecho fue con PowerPoint en ese momento el videoclip, ¿viste? Ahora Con ya es Paint. con el Paint. Con Paint. Aparecía el flaco ahí con el Claro. Paint atrás. Y bueno, sí, seguramente si lo vemos ahora nos parecería más precario de lo que se puede ahora, pero en su momento marca también un antes y un después en cuanto a lo audiovisual. Almendra 1 se titula el primer álbum, histórico también, en reiteradas ocasiones como uno de los mejores del rock argentino fue considerado, y se lanza en enero del 70 con Spinetta en la tapa. Fue un éxito, consagra a la banda, y el mismo éxito que muchas veces pasa es el que empieza a llevar a la disolución, a las peleas entre la banda. De hecho, el último álbum se graba entre peleas. Almendra 2 es un disco doble, y con Almendra 2 se sella la separación de esta primera banda del flaco Spinetta, la primera que triunfó, digamos, ¿no? Porque tienen bandas desde los 5 años los músicos, pero en el 70 se disuelve, tienen una última presentación muy grande que es en el Buenos Aires Rock, pero se despidieron en un recital muy chiquito en el barrio de Flores, un poco volviendo a los orígenes de lo que fue, ¿no? En el Buenos Aires Rock reunieron 10.000 personas, o sea que imagínense que fue puro gusto hacer un recital en un barrio de Flores. Hay muchas versiones en cuanto a ellos, todas difieren de por qué se separaron. Por supuesto, la prensa más que nada se centra en las del flaco, Spinetta, porque es lo que más vende cualquier tipo de entrevista, y él dice que hubo 2 causas fundamentales. Por un lado, criterios musicales, él quería hacer una ópera, rock, y los demás no querían. Y por otro lado, él habla de un reviente en cuanto al estilo de vida rockero que se llevaba a cabo en los recitales. Qué fuerte esa palabra, Por Reviente Sí, sí, rockero. sí, me asusté. Lo dibujé bastante lindo, ¿no? No dije, bueno, reviente rockero. Él se tuvo que alejar por una cuestión de salud, y estas 2 causas disuelven a Almendra, por lo menos por un tiempo, porque muchas veces se habló del regreso de Almendra. El flaco igualmente tuvo otros grupos, tuvo una etapa de solista que ya la vamos a ver en algún momento, pero hubo un momento en el año 79 que se volvieron a juntar, dijeron que iban a hacer 2 estadios obras, tuvieron que hacer 6 de la cantidad de gente que pasó y que quiso ir. Así que este fue uno de los últimos recitales de Almendra. Para cerrar, les comento que vuelven a juntarse en un evento que para mí es imposible no nombrar si hablamos del rock argentino, que es en el año 2009. Luis Alberto Spinetta reúne a todas las bandas que tuvo en algún momento de su vida
y duró más de 5 horas el recital. Esto en rock, en rock o en cualquier recital Cualquier lado. es un una montón de locura. tiempo, sí. Spinetta y las bandas eternas fue, y con esto cierro, uno de los mejores recitales del rock argentino sin dudas. Qué bueno, gracias Nati. Muchas gracias. Muy bien. El aplauso. El aplauso. Ahí está, muy bien. Ahí va. ¿Cuánta gente que vino al estudio a aplaudir? Hay muchos fans. Hay muchos fans. Gracias. ¿Qué hay para el mes que viene? Tenemos Para el mucho lunes para el mes iba que a viene decir. para intentar resumir Sui Generis, Sí. Sui Gecko, imposible dejar Por de su lado. Gieco, no lo podías dejar de lado. No se puede. Charly García, Raúl Porcheto, Nito Mestre, León Gieco, María Rosa, no lo puedo dejar de lado. Y Papo Napolitano. Oh, Perfecto. Juntos a la par es uno de los temas que ya vamos a estar agendando Anotalo, la Noé, semana- para la el mes que próxima viene. Para el mes que viene. Para el mes que viene. Bueno, gracias Nati, felicitaciones. Gracias a ustedes. Muy bueno. Vamos a agradecer a uno de los sponsors que por cuestiones de tiempo...